El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo Televisión. Pues ya está la derecha llorando, dice ahí Obama, que ya no esté llorando antes de tiempo el señor Trump. Ayer estaba viendo también las bromas que se hacían unos otros en una cena de ricos allá en Nueva York, pero en relación al debate que hubo últimamente, pues dan de triunfadora a Hillary Clinton otra vez. Este señor no tiene nada que hacer, no está capacitado, es un ocurrente, un misógeno, pues ya lo han demostrado Obama, la señora Obama y Clinton, y es una gente que con un ego terrible y sobre todo corrupto, tiene más de 300 juicios, desde todo tipo, laborales, penales, mercantiles, allá en los Estados Unidos. Le gusta pelear mucho al señor Trump. Pero ¿qué dice las encuestas de Huffington Post, que es un periódico que recaba las 10 o 20 principales encuestas de los Estados Unidos? Dice que, pues que Clinton tiene, si todavía no hay ningún acontecimiento fuera de estas situaciones que se dan. A veces puede haber algún accidente, puede haber algo, el cisne negro, como decía Taleb. Entonces, estamos hablando de que muy probablemente Hillary Clinton vaya a ser presidenta de los Estados Unidos. Para México no crean que es la panacea, es decir, el gran beneficio desde el punto de vista económico. Ella está retomando obligadamente algunas políticas que Sanders se las impuso, como el problema de la deuda de los norteamericanos que van a la universidad, que deben más de 1.5 trillones de dólares los universitarios, increíble, a las universidades. Muchos de ellos egresan, pero no tienen trabajo, y si tienen trabajo es muy mal pagado. Otro elemento es el salario. Ella hablaba de 12.50, de 7 a 12.50 o 7.50. Sanders la obliga a que sea del $15 la hora. Creo yo que van a tener una discusión al respecto. Pero lo que sí es definitivo es que si ella tiene mayoría en la Cámara de Senadores, por lo menos, ahorita voy a hablar de eso, y necesitan ganar 30 lugares en el Congreso a los republicanos para poder tener mayoría también en el Congreso de la Cámara de Diputados, que es la que determina los ingresos y egresos, como en México. El presupuesto lo determina la Cámara la Cámara Baja, es decir, la Cámara de Diputados. Entonces, pues pensemos ya hipotéticamente que así es un hecho, que Hillary vaya a ser presidenta de la República en Estados Unidos. Los que están temerosos pues son los países como Siria, Libia, que ella provoca las guerras, no las resuelve, las complica cuando era secretaria de Estado. De ahí el problema de los Wikileaks, y es cierto cuando la critican a Hillary, gente del establishment, gente que depende mucho de los hombres ricos de Estados Unidos como Warren Buffett, como el director, la familia de Walmart, pues ella fue abogada de Walmart. Entonces, pero así hay varios. Morgan Stanley le critican mucho la cuestión de sus conferencias, que no las fue a dar, fue una mentira, pues estaría conferenciando ahí con el director de Morgan Stanley y le aventó $250,000. Pero bueno, eso ya lo sabemos, que también en Estados Unidos se cuecen habas, ¿verdad? Entonces, pues ahí es donde está la situación de que sí, en efecto, Hillary Clinton pues está de acuerdo con los migrantes, quiere meter una nueva ley de inmigración, pues para evitar todos estos problemas que hay en los Estados Unidos, sobre todo con la gente que está llegando. También Hillary Clinton no está de acuerdo con el muro que quería Donald Trump, pero también va a la revisión del Tratado de Libre Comercio. En el caso mexicano no creo que haya problema.
Si gana Hillary, va a haber, fíjense que aquí está lo interesante, si gana Hillary, el dólar se va a ir a 18 pesos. ¿Por qué? Todos aquellos que salieron intempestivamente, inversionistas, creyendo que si ganara Trump, el dólar se iba a 25, dijeron, pues voy a perder 4 pesos en mi valor, un 20% del valor de mi dinero que tengo en México. Al ganar Clinton, se revaloriza el dólar, digo el peso, vuelven los capitales, porque aquí Carsten se le ocurre la estupidez de aumentar las tasas de interés al 4.5, del 4 al 4.5, lo que es muy buen negocio para cualquier inversionista extranjero, y más a sabiendas que su moneda que la moneda local, en este caso el peso mexicano, puede revaluarse. Entonces van a volver capitales internacionales a bolsa, a CETES, a especular con México. Otros, las inversiones extranjeras que estaban detenidas, entre comillas, y que veían la posibilidad de que ganara Trump, como la Ford en San Luis Potosí, que va a meter 1.200 millones de dólares, no sé, 2, 3 mil empleos o 5 mil, no sé cuántos empleos en San Luis, que es muy bueno, yo quiero ahí estudiar en San Luis, qué bueno que le vaya, es un estado pobre. Pero en el fenómeno de Hillary y Trump, pues se dan para el fenómeno mexicano. ¿Por qué el dólar se debe de revaluar en esta época de aquí a enero? Porque regresan pues 10, 15 millones de migrantes que tienen sus papeles, con dinerito, 1,000, 2,000, 3,000, hasta 5,000 dólares, y existe una oferta de dólares en el mercado cambiario de México. Al haber exceso de dólares, automáticamente, pues baja su valor. Entonces, con el triunfo que esperamos que sea el día 8, va a haber posibilidades de que el peso tenga una revaluación. ¿Cuál es el problema para las empresas transnacionales? Estas obviamente transan todo económicamente en el comercio internacional, General Motors, Chrysler, Nissan, Honda. El hecho de que el dólar esté muy caro para los mexicanos, pues para ellos es a toda madre, porque el valor de la mano de obra disminuye proporcionalmente en dólares. Y ahí tienen ellos, tuvieron unas ganancias complementarias para todos aquellos que exportaban. Al momento que se puede ubicar en 10, 18, y en las casas de cambio que muchos tienen dólar del narcotráfico, pues van a andar a 17 pesos. Y lo ven aquí en Monterrey, en Laredo, el banco está a 18 y enfrente 17. Pero, ¿quiénes son los afectados? A simple vista, pues los exportadores. Aquellos que exportaban tomate a 19, 50, 20, pues ahora lo van a exportar a 18. Los que exportaban ganado, que por cierto ha bajado muchísimo el ganado, y según los futuros del ganado viene a la baja, pues van a ver mermada su utilidad en un 15 o 20%, o más, porque ya en este año el ganado ha bajado un 50%. Entonces, al bajar el dólar, que es lo que ellos perciben en la venta de su ganado internacional, también se van a ver afectados. Pasa lo mismo con nosotros, los productores de la nuez, que el punto de referencia, la variable fija, 4.2 ahorita, pues se determina en dólares. Todo se multiplica por dólares y ahí se determina el valor de la nuez. Si andaba a 100 pesos, pues va a andar en 90. Hay pérdidas también para todos estos exportadores, pero del otro lado los importadores que importan de China, importan bienes, pues les va a ser más barato importar bienes, y se habían estado restringiendo para aumentar los precios, para que no les disminuyera su demanda. Por ejemplo, importadores de plástico, pues si una válvula valía 100 pesos, con lo del dólar subía a 120. Ahí ellos a veces no les subían porque automáticamente pierden mercado por lo caro. Ahora que se vuelve a estabilizar el dólar, están más tranquilos. Y aquellos transportistas de la logística, por ejemplo, de Saltillo, San Luis, Querétaro, que exportan, es decir, que cobran sus transportaciones de Toluca a Laredo, por dar un ejemplo, que cobran en dólar el pasaje o la carga, pues automáticamente también van a recibir menos ingresos. ¿Cuál es el problema que estamos observando ahorita a nivel mundial, jóvenes? Baja la carne, baja los metales, baja
fuera del oro y la plata por la propia especulación, pero hablo yo de metales industriales como el cobre, el zinc, el estaño, el antimonio, todos estos están bajando de precio. ¿Por qué bajan de precio? Porque sencillamente no hay demanda. ¿Quién era su principal comprador? China. China este año lo más probable es que crezca al 6%. Se ha retraído. ¿Por qué? Porque China, en lugar de estar produciendo para el mercado externo, ya empieza a consolidar su mercado interno y los consumos no son tan salvajes. Aparte de que en la construcción, en la siderúrgica, en la industria del vidrio, del acero, de todo lo que ustedes quieran, hubo sobreproducciones en los años pasados. Los bancos chinos, el propio Estado, las empresas paraestatales chinas, comenzaron a producir a lo loco y ahorita tienen un problema de sobreproducción. Y eso ha venido a que los precios de los commodities a nivel mundial, al no consumir China, bajen de precio. Y observen ustedes también lo del petróleo. El petróleo valía 110, observamos también una baja de precio del petróleo a través del tiempo y del espacio de 110 a 40, 50 dólares el barril. Tanto que ayer en Colombia veía que el IVA lo van a subir al 19% en su plan de ingresos y egresos para el próximo año, porque pues, para compensar en cierta manera la baja de la industria petrolera de Colombia. Decían, recibíamos 7,000 millones, hoy no recibimos nada. Entonces, de una u otra manera tenemos que compensar la baja del ingreso del gobierno colombiano. ¿Cómo? Pues aumentando el IVA y dejan intacto el impuesto sobre la renta. Entonces, hay algunas ahí variantes, pero pocas. ¿Cuál es el problema también para México? Bloomberg está anunciando que en el último semestre, en los últimos 3 trimestres, la producción manufacturera de Estados Unidos ha ido en caída. Después de crecer al 6%, ahorita están decreciendo o al 0%. Lo mismo pasa con la industria mexicana. ¿Por qué? Porque la industria mexicana depende en gran medida en su comercio internacional con los Estados Unidos. Entonces dicen que cuando a Estados Unidos le da un catarro, pues a nosotros nos da pulmonía. Al verse menguada su industria manufacturera, muchos elementos que necesita esta industria manufacturera provienen de México y de China y de Canadá. Son los principales países importadores o exportadores a Estados Unidos. Entonces, al verse menguada la industria manufacturera en Estados Unidos, la industria agrícola también está sufriendo porque hay sobreproducciones de maíz, de trigo, de sorgo, de arroz. Ellos siembran el arroz con aviones. Ustedes ven a un chinito, un coreano, poniendo cada plantita del arroz, no, ellos por avión. Abren las compuertas, cierran las compuertas en Georgia y en los estados del sur, en la región del Mississippi, cierran las compuertas, se llenan de agua y por avión tiran el grano. Así están en Estados Unidos. Abren posteriormente las compuertas y a que brote para que empiece a bajar el nivel del agua y con eso el arroz pues, se da en grandes cantidades en producciones masificadas que se dan en los Estados Unidos. Es un país privilegiado desde el punto de vista de recursos y petróleo también. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Los commodities están bajando de precio, está bajando de precio, la demanda no se dinamiza, con el problema que en los países desarrollados, pues la demanda está siendo cada día más escasa debido a la cantidad de viejos que tiene Japón, Europa, Estados Unidos y los países más desarrollados. Esta menos demanda, pues no está respondiendo a la oferta que está ahí, a la sobreproducción que hubo antes del 2007 hasta el 2008. Es decir, las fábricas no están vendiendo lo que deberían de vender, están subutilizadas en un 70%. Entonces, ¿para qué invertir más, dicen las fábricas o los fabricantes, si finalmente mi demanda va a estar limitada? ¿Por qué? Porque los salarios no los quieren aumentar. Es el problema del modelo neoliberal. No es tanto la inversión, yo estoy de acuerdo con Adair Turner, con Stiglitz, con Krugman, hay que invertir en infraestructura. Claro que impacta en la demanda efectiva del empresario. ¿Qué va a ser una bodega? ¿Qué va a ser un puente? ¿Qué va a ser una carretera? De acuerdo, pero la gran demanda está en los salarios de los Estados Unidos o de Europa. Al retraerse sus salarios o al bajar el salario con respecto al ingreso nacional o mundial, pues automáticamente se ve afectada la demanda efectiva.
Si a esto le agregamos, como en Colombia, que aumentan el IVA, o en México, que van a aumentar los gasolinazos a 16.50 la gasolina, automáticamente los precios se van arriba. Y el poder de compra de la masa proletaria, que por sí ya es muy pobre, porque 50% de mexicanos están abajo de la pobreza, no alimentaria, pobres. Entonces, aumentar los costos o los precios del tomate, del chile, porque todo se transporta. Al aumentar ustedes la gasolina, pues se transporta. El costo del chile, del tomate, de la cebolla va a aumentar, es obvio. Entonces, hay una retracción de la demanda efectiva también con estos aumentos de la gasolina y posteriormente de aumentos de precios al consumidor y al mayoreo, que también han aumentado, pero han tratado de no repercutir al menudeo estos precios. Pero tarde o temprano se van a destapar. Y ayer me decía un ingeniero que un bulto de cemento, jóvenes, en el mes de enero, yo me acuerdo, valía 110 pesos. Hoy estos estúpidos de Cemex, de Lafarge y de todos los buenas a 170 pesos. Van a decir, bueno, ¿cuál problema? Pues claro que hay problema. Si el Infonavit en México tiene una capacidad de producción, pensemos, 3, 4 millones de casas en todo México. Casas de interés social de 60 metros cuadrados, que máximo las pueden dar en 250,000 pesos el empresario o el constructor. ¿Qué pasa si el cemento le aumenta en un 50% al constructor? La varilla, el cemento, el bloc, la grava, la arena. Lo que menos aumenta es la mano de obra, lo sabemos. Pero ¿cuánta gente va a poder, o constructores, construir estas casas que cada día su margen de utilidad es menor? Porque el costo fijo que tienen ellos, el costo de producción de una casa ha aumentado. Y el gobierno no les permite aumentar el precio de las casas porque hay un acuerdo en Infonavit, el Fondo de la Vivienda. Entonces vamos a observar también que muchos constructores dicen, pues ¿para qué produzco casas? Y entonces la construcción, que genera el 30% o más del empleo a nivel nacional por sus impactos colaterales, en el acero, en el cemento, en todo esto. Entonces se ve menguada la industria de la construcción. Se ha visto menguada hasta en un 40 o 50%. Esto significa que hay menos empleo, que hay menos demanda, menos producción, y se vuelve un círculo vicioso para toda la economía mexicana. Entonces, igualmente, a Carsten se le ocurre subir los tasas de interés. Aquel que traía la idea de comprar una casita de interés medio, pues ya le van a aumentar sus intereses y en lugar de pagar 10,000 pesos mensuales, pensemos un ejecutivo, él y su señora van a pagar 10,000, 15,000 pesos mensuales de la casa, pues les pueden subir a 17 o 20 o 12. Entonces, esto merma la economía familiar y merma los consumos de otro tipo de productos. De ahí que el problema del sistema capitalista, ya le decía a Sada, un maestro del Tecnológico de Monterrey, decía, el problema del México es el ahorro. No, tú estás considerando como que ahorro es igual a inversión, que esto es una falacia. El ahorro se puede crear hasta con dinero fácil, como hace la Reserva de los Estados Unidos. Es decir, mete dinero fácil, equivalente al ahorro, ahora le inviertan, pero no invierten. ¿Y por qué no invertimos los empresarios? ¿Para qué voy a invertir si sé que lo que produzca para el año que viene no lo van a poder consumir? Voy a tener la maquinaria parada, la mano de obra parada, los gastos fijos parados, es decir, están ahí. Y entonces mi tasa de utilidad va a tender a disminuir. De ahí que apostábamos a este maestro del TEC de Monterrey, de aquí de la Unidad Saltillo, y yo le decía, yo siento que la recesión a nivel mundial va a empezar el primer trimestre del 2017. Si a eso, él dice hasta el 2018, Juan Pablo, pero los dos coincidimos, que va a haber una recesión. Igual Stockman, David Stockman en contra Cornell. Igualmente otros analistas que dicen, va a haber necesidad de aplicar la teoría del helicóptero, repartirle dinero a la gente en los países del primer mundo. ¿Cómo? Con dinero fácil del Banco Central. Va a haber necesidad de redinamizar las construcciones del gobierno, o bien las obras de infraestructura con dinero que le otorgue el Banco Central sin que sea préstamo. Porque si no, el sistema, si viene a una recesión,
con un endeudamiento generalizado de los países del primer mundo y de todo el mundo, China sobre todo, India, México, Brasil, todos están endeudados, que hay que pagar intereses. Con tasas de interés que pueden subir, pues sería una locura, como lo hizo aquí Carstens. Es decir, las deudas automáticamente valen más. Entonces, con una deuda, con una demanda afectada por los aumentos de los precios, con unas commodities en el suelo, los precios, los países o los productores de los países del primer mundo y de los países emergentes, pues la están pasando difícil porque el precio en que están dando el trigo, el maíz, la soya, pues ya no tiene tanta utilidad como tenía en los años del 2000 al 2007. Si se bañaban de billete los agricultores argentinos, los brasileños, todos aquellos que producían materias primas, pero hoy están viendo la gota gorda. Entonces, pues todo se complica. Y es que el sistema trae en sus orígenes, en su seno, en su propia estructura, el problema de que siempre la demanda está aumentando más que la oferta. Hay un problema que la demanda se queda rezagada por los problemas salarial, por la concentración del ingreso, por lo que ustedes quieran, por las altas tecnologías, por la robotización que genera desempleo. Bueno, esa esencia del propio sistema, esa contradicción, pues lo hace que permanentemente tenga crisis. Viene un auge de la construcción y lo para abajo. Hay una sobreproducción y luego viene la deflación de los bienes de terrenos, de casas, de todo. De todo. Entonces, estas informaciones que nos da Bloomberg, ayer y antier, donde la industria va en caída en los Estados Unidos y por lo pronto también aquí en México, en Brasil y en todos lados, pues nos indica que es el preludio de una probable recesión para el año del 2017. ¿Qué es lo que deben hacer los gobiernos? Ya se están preparando, Gili. Primero, no aumentar tanto la tasa de interés para que la gente o los bancos sigan prestando y la gente pueda disponer de dinero para pagar sus deudas, o su casa, o su carro, lo que ustedes quieran. Segundo, muy probablemente tengamos para enero nuevamente la incorporación o la aplicación de nuevos quantity easing, la política monetaria no tradicional, es decir, generar dinero para que los bancos tengan, la gente tenga dinero y dinamizar la demanda efectiva. Tercero, las obras de infraestructura. Todo mundo lo dice. Estados Unidos tiene envejecida su infraestructura, puentes, aeropuertos. El aeropuerto Kennedy de Nueva York pues es una vergüenza. El que está acá en New Jersey igualmente. Va a ser más moderno el aeropuerto de México, que por cierto, qué bueno que le dieron ahí que un contrato estaba quebrada. Pero así todos sus aeropuertos, carreteras, puentes que están ya, pues ya envejecidos, que hay que renovarlos. Entonces, el sistema sí puede tener salida, como dice Clinton o como decía Sanders, aumentando los salarios en Estados Unidos y en Europa. Y en Japón mismo, en China, para que estos puedan absorber la cantidad de producción que anda en el mercado. Si no, la economía va a seguir con bajas productividades, bajas producciones, bajo empleo o de muy mala calidad. De ahí que la señora Yellen y varios componentes de la Reserva Federal de los Estados Unidos dicen, pues no podemos aumentar las tasas de interés tan rápidamente, hasta diciembre probablemente, porque podríamos meter a la economía norteamericana como en el 2000, como en 1917, a una nueva recesión, pero profunda. Como dijo Somers, vamos a tener un crecimiento mínimo, secular mínimo. Ahora, si a esto le agregamos que la Reserva no actúa inteligentemente, entonces podríamos llevar a Estados Unidos y al mundo hacia una nueva recesión. Va a venir, pero más profunda, y eso es muy peligroso. De ahí que las teorías tradicionales de que no metas dinero, aumenta la tasa de interés, pues eso es una cosa patética. ¿Qué es lo que están haciendo en México? Lo está haciendo el señor Meade, a sugerencias del señor Videgaray, que recortemos el presupuesto en 237,000 millones, afectando la demanda, que aumentemos las tasas de interés y aumentemos los precios de los bienes que el Estado va a vendernos.
Hagan de cuenta ustedes, jóvenes, que Miss y el señor Carsten están precisamente aplicando todas las cosas contrarias a lo que están sugiriendo los premios Nobel y economistas internacionales. Es decir, bajas tasas de interés, dinero quantity easy en efectivo para los bancos, para que presten, y la teoría del helicóptero que ya ahí viene, y la teoría de las infraestructuras. Entonces, desgraciadamente, los muchachos del ITAM, como no leen de crisis, de ciclos, pues se confunden y creen que hay que ahorrar dinero, no hay que gastar para que el capital internacional nos vea bien. Pero el problema es que todo el mundo está en la misma situación. Y aquí es de sálvese quien pueda. Entonces, pues que el Banco de México le dé dinero al gobierno para que abra obras de infraestructura. Dale dinero, que no sea deuda. Cuando la economía se caliente, pues cortamos dinero y lo quemamos. No hay problema. Me decía una vez un muchacho, soluciona el problema de la vivienda en Estados Unidos, quémenlas. Quemen las viviendas viejas, quémenlas. Y hagan nuevas construcciones para que dinamice la construcción, el empleo, con dinero fácil. Desgraciadamente esa es la esencia del sistema capitalista. Tienen ustedes que entenderlo. No es un equilibrio de libre oferta y demanda, no existe. Tenemos que tener un Estado interventor, promotor del desarrollo con obra de infraestructura, con apoyo a la gente más pobre, con dinero a los discapacitados, como dijo Andrés Manuel, a los viejos, para que sean una parte de la demanda efectiva y no una carga. Por lo menos para que paguen impuestos y el agua y la luz, por lo menos. Pero si no hacemos esto, pues la economía mexicana el próximo año, si está el proceso recesivo, pues no podrá crecer más del 2%. ¿Por qué? Por carencia de mercado interno. El problema del sistema es la demanda, no la oferta. Entendámoslo. Entonces, aquí se confluyen las crisis y aparte el envejecimiento, aparte la robotización, aparte el mercantilismo que está existiendo a nivel mundial, pues nos van a complicar las cosas a todo mundo. De ahí que no se confíen mucho que si los activos o las acciones están aumentando a toda madre, pero en el mediano plazo ya observamos que llegaron a su máxima y empieza a haber la caída de mediano y corto y largo plazo. ¿Cómo andan los mercados? Ahorita habían aumentado ayer con el optimismo de Hillary Clinton, pero el hecho que Hillary gane, pues no quiere decir que el mercado va a crecer. Pues no, pueden las inversiones dinamizarse algo, pero la clave de todo es que el mercado, el salario en Estados Unidos, sigue siendo un salario de mugre de $7.5. Y esto impide la realización, como decía el maestro Marx en el libro segundo del Capital, ese paso de malabarista de dinero, mercancía, dinero incrementado. Es decir, aquí no importa qué produzcas, maíz, trigo, camiones, carros. Aquí lo importante es que el carro se venda y que te lo paguen. Porque una cosa es que ya vendí un carro, dice algún promotor ahí, algún corredor de Volkswagen. No. El problema no es que lo hayas vendido, sino que te lo paguen. Porque como va el estado de Veracruz, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, Nayarit, Estado de México, Distrito Federal, Zacatecas, Durango, son estados que pueden llegar a la insolvencia por la cantidad de deuda que generaron los Moreira en Coahuila, los Duarte en Veracruz y en Chihuahua, el gobernador de Quintana Roo, ya no me acuerdo cómo se llama, este idiota, que actualmente los estados locales en México no tienen capacidad de dinero para que si viene una recesión, bueno, me endeudo y puedo estar generando empleo en mis ciudades mientras pasa la tempestad. Pero no puede ser así ahora, porque todos los estados en este país, la mayor parte de ellos, deben mucho dinero. Acaban de sacar una ley sobre la deuda en Coahuila que máximo puede pedir 2.500 millones el próximo gobernador. Es decir, ya Moreira está considerando que el PAN va a tomar las fuerzas, va a tomar el gobierno en Coahuila
y lo va a limitar desde el punto de vista con la ley para que pueda solicitar más deuda. Está bien, porque debemos 40,000 millones más lo que deje todos estos corruptos, que puede llegar a otros 10,000 millones con proveedores, pues no va a haber room, no va a haber espacio para poder pedir dinero y empezar a poder pagar la deuda. La única solución es recortar el gasto. Y recortar el gasto implica recortar la actividad económica. Entonces, ¿qué le van a dejar al próximo gobierno? Que muy probablemente sea el PAN o el ingeniero Guadiana. Dejarlo maniatado, con las pensiones como está sucediendo en Sonora, que ya no hay dinero ni para las pensiones. El gobernador, como aquí, se gastó lo de las pensiones, lo de los hospitales y lo de los viejos. Entonces, al no tener ese dinero, menos impuestos porque la actividad económica nacional va a disminuir, las participaciones van a disminuir. Entonces, los estados van a entrar en un momento determinado a decir, pues no tengo dinero, en la insolvencia. Gobierno federal, sálvame, pero el gobierno federal también debe el 50% de su producto en deuda, deuda externa, interna y externa juntas. Externas se deben más de 150,000 millones de dólares. Entonces todo se complica. Vamos a pensar que tengamos la recesión en el 17. ¿Cómo le va a hacer Moreira para poder resolver el problema de la baja contribución? La gente va a contribuir menos, de la baja actividad y sin posibilidad de poder pedir prestado. Ahí viene la bronca. De ahí que todos estos estados como Veracruz, con el Rata del Duarte, como el de aquí, que deben más de 60,000 millones, en un estado de los pobres de México, es una aberración. Entonces, todos estos elementos variables que se van configurando en tormenta perfecta, baja un poco ahorita la actividad, la tormenta con lo de Hillary. Pero que los problemas internos van a continuar, van a continuar. Ese es mi diagnóstico, que el dólar va a bajar, pero que la industria, la construcción y todas las actividades que más generan empleo van a la baja. Y esto implica que el gobierno también tenga menos dinero a disposición. Aunque quieren recuperar 75,000 millones con los aumentos de la gasolina, no la quieren liberar, quieren seguir cobrando muchos impuestos en vista de que los ricos en este país no pagan el impuesto sobre la renta. Ustedes, clases medias, obreros, estudiantes, sus papás pagan el 20-30% del impuesto. Y el señor Eldin paga el 5%, el señor de Televisa el 3%, el señor de TV Azteca el 4 o 5%, pues es un cuento de nunca acabar. Ellos ponen a los presidentes de la República para que no solamente no les cobren, sino como Televisa que le regresen dinero que supuestamente le debía a la Secretaría de Hacienda de 3,500 millones de pesos. Esa es nuestra realidad. De ahí que coincido con Andrés Manuel como ese instituto de la transparencia, puras estupideces. Yo creo que para eso están los abogados, la Suprema Corte, los jueces. Hay que juzgar a los corruptos, todos estos gobernadores que ya dije, hay que juzgarlos, meterlos, que regresen el dinero, meterlos a la cárcel. Pero lo más importante, que el presidente de la República también pague las consecuencias de su Casa Blanca, de las corruptelas que está desarrollando, del grupo IGA, del caso de Maninalco, el caso del exsecretario de Hacienda, pues que estos paguen también con cárcel lo que deben, porque si no ponemos el ejemplo desde la presidencia de la República, pues va a ser difícil que este país, su mentalidad corrupta que la tiene por todos lados, de sálvese quien pueda y el que no tranza no avanza, pues esto nos está llevando concretamente a un bajo crecimiento, altas tasas de desempleo y muchos problemas sociales y políticos en el país. ¿Cómo andan las bolsas, jóvenes? El Dow Jones va, pues, en ceros, el Standard & Poor's en ceros. Déjenme ir. Está tardándose la página en abrir de Markets de Bloomberg. Ahí es donde veo yo los datos. Pero, por ejemplo, el Nasdaq subiendo es el que mejor se comporta, .30. El Standard & Poor's en Estados Unidos, el .72.
la bolsa mexicana subiendo el 0.15 mínimo y la bolsa brasileña el 0.14. Y en Europa, ¿cómo estuvieron también los mercados? El Eurostock subiendo nada, 0.030. El FTSE de Inglaterra igual, 0.09. El DAX de Alemania igual, 0.09. El CAC Arán, todos en 0.09. El Iberia de España es el que mejor se comporta porque es donde más había bajado la bolsa, con 0.43. Y en Italia, en Milano, está bajando la bolsa con el 0.43, con todas las broncas que trae la banca italiana de insolvencia. Ahí está la cosa que arde. Italia debe más del 100% de su Producto Interno Bruto, no hay empleo, no hay actividad y deben un mundo de dinero. ¿Y cómo cerraron las commodities? Es lo que yo decía. Bueno, por lo pronto el West, 0.22. El límite que va a tener West Texas son $60. En ese momento los del shale gas de Estados Unidos van a volver a empezar a producir. El Brent sube el 0.41, el gas natural baja el 0.17, el oro sube el 1.79, el cobre, que es industrial, que les decía, va bajando, pues bajísimo el cobre, a 2.09 la libra, el medio kilo de cobre a 40 pesos, 36 pesos el dólar, el kilo, bajando el cobre 0.55 y el maíz subiendo un poco, pero ahí permanece entre 3.50, 3.40, subiendo el 0.43. Es decir, vemos una caída en el mediano y largo plazo también, una caída de todos los commodities a nivel mundial. De ahí que preparémonos, el problema del sistema no es la inflación. Se puede soportar una inflación del 4 o 5. El problema del sistema es la deflación, la baja de precios. Ese es el problema, ahí está el kit del asunto. Bien, jóvenes, es viernes. Sé que se van a ir de reventón, va a haber borracheras. Que maneje el que no tome, por favor. Y recuerden siempre que sus padres o su esposa o sus hijos los están esperando en casa. Gracias por su presencia y nos vemos el próximo lunes a la 1:30 de la tarde. Hasta pronto. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.